La colonia minera en Titans Edge fue. Nunca pretendí ser nada especial. Solo. Otro puesto avanzado en la lenta evolución de la humanidad. Expansión a través de las estrellas, buceando profundamente. En la corteza helada de la luna en busca de rarezas. Minerales. Pero en ese fatídico día. Se convirtió en el lugar donde todo. Cambiado. El capitán James Reed se encontraba en él. Ventana del control principal de la colonia. Habitación, su rostro curtido reflejándose. El cristal reforzado mientras observaba él. Las luces de emergencia pintan los campos de hielo. Rojo. El ataque había ocurrido sin advertencia. Primero, la flota principal de extraterrestres. Habían aparecido barcos, sus formas oscuras, borrando las estrellas. Luego vino él. Destrucción, rápida y despiadada. Papá. La voz de Mary Reed resonó en él. Sistema de comunicación interna. Los túneles interiores. Están sellados. Tenemos unas 50 personas. Aquí abajo. Hizo una pausa, recuperando su aliento. Pero perdimos contacto con él. Sección este. James cerró los ojos. Por un momento, pensando en los 200 almas que habían estado trabajando esos túneles. Su gente, su responsabilidad. ¿Entendido? Respondió, manteniendo su voz firme. Quédate quieto. Se van. De hecho, las enormes naves extraterrestres eran retirando su trabajo hecho. La colonia yacía en ruinas, la mayor parte sobre el suelo. Estructuras reducidas a metal retorcido y vidrios rotos. Pero James sabía que no era así. Que sentir alivio. El enjambre nunca. Quedaron sobrevivientes. Nunca. Fue entonces cuando lo vi. Un solo barco más pequeño que él. Otros, separados de la flota. Mientras, sus primos más grandes saltaron hacia hiperespacio, este comenzó un metódico descenso hacia la colonia. Es un segador, dijo David Cooper. Su seguridad. Jefe, dijo en voz baja. El rostro del militar se había puesto pálido. Déjalos atrás para limpiar a los sobrevivientes. He oído historias. El barco estaba hermosa de una manera aterradora. Elegante. Black metal que parecía beber en él. Ligero, con líneas que sugerían que tenía. Se ha cultivado en lugar de construirse. A medida que se dibujaba. Más cerca, podían ver los puertos de armas. Repartidos por todo el pasillo, cada uno. Prometiendo la muerte. Todos hasta él. Refugios profundos, ordenó James sobre él. Comunicación general. Ahora bien, las siguientes horas fueron una pesadilla de situaciones límite y desesperación. Se abre paso a través de túneles de mantenimiento. El segador fue minucioso y metódicamente, destruyendo toda estructura que pudiera. Vida del puerto, utilizando sensores que podrían detectar el latido más pequeño del corazón humano. James lideró a su grupo, ahora reducido a 30. La gente, a través de la minería más profunda. Túneles, utilizando su conocimiento de la complejo para mantenerse un paso por delante. María no dejaba de mirar su tableta mientras, conmovida, con el ceño fruncido. Concentración. Papá, susurró, durante una de sus breves paradas para descansar. Hay algo raro en esta nave. Lecturas de energía. Son familiares. ¿Te resulta familiar? ¿Cómo? Como los núcleos de IA que uso en nuestros drones mineros, pero más avanzado. Ella le mostró las lecturas. ¿Ves estos patrones? Están basados en arquitectura de programación humana. Es como si hubieran tomado nuestra tecnología y hubieran construido sobre ella. James estaba a punto de responder cuando el túnel que tenían delante explotó. Ripe los había encontrado como polvo y los escombros se escurrieron. Vio el barco. Rampa de embarque extensible, lista para desplegarse. Cualesquiera que sean los horrores que contenga. Pero María ya se estaba moviendo. En lugar de correr lejos, ella corrió hacia el barco.
Su tableta extendida como un escudo. Cubierta. Yo, gritó. María. No. James. Intentó agarrarla, pero ella era demasiado rápido. David Cooper y su seguridad. El equipo abrió fuego contra los sensores del barco, proporcionando la pequeña distracción que puedan. Podría. Las armas del barco se volvieron hacia rastrearlos, dándole a Mary los segundos que necesita. Necesario. Llegó a la rampa de embarque y metió su tableta en un acceso puerto, sus dedos volando a través de un pantalla. La nave se estremeció, sus armas. Se congeló a mitad del objetivo. Está luchando contra mí. María gritó, el sudor goteaba por su rostro. Cara a pesar del frío. Pero tenía razón. La arquitectura central es humana. Ellos lo robaron, lo modificaron, pero no pudieron cambiar su naturaleza básica. Ayúdame. James. No entendía ni la mitad de lo que decía, de lo que hablaba su hija, pero él lo sabía. ¿Qué hacer? Todos con una computadora, una tableta, cualquier cosa. Haz que se casen. Ahora formaron una cadena pasando dispositivos. A María, quien los conectó de una manera tosca. Pero una red efectiva. Cada uno agregó poder de procesamiento a lo que fuera que ella fuera haciendo. Las luces del barco parpadearon. Todo gimiendo como un ser vivo en dolor. El código base, murmuró Mary. Sus ojos se fijaron en flujos de datos. Todavía está ahí debajo de todos sus modificaciones. Intentaron enterrarlo, pero no pudieron borrarlo por completo. No puedes simplemente borrar los cimientos y esperamos que la casa se mantenga en pie. Con un sonido, como un grito digital, el barco. Los sistemas se bloquearon. Cuando se reiniciaron 30 segundos después, los puertos de armas tenían sistemas de objetivos cerrados y hostiles. Estaban desconectados. Tengo parcial control, anunció Mary, con su voz temblando de cansancio. Es confuso. La programación extraterrestre está luchando contra él. Código humano original, pero creo que es escuchándonos ahora. James se acercó. El barco con cautela, con su hija a su lado. La rampa de embarque todavía estaba baja, revelando un corredor que parecía a la vez extraterrestre y extrañamente familiar. ¿Qué exactamente? ¿Qué hiciste? Preguntó. Mary logró decir. Sonrisa cansada. Le recordé de dónde venía. Los extraterrestres construyeron esta nave robaron tecnología humana. Pensaron. Podrían simplemente sobreescribir todo. Eso lo hizo humano, pero no pudieron. No del todo. Y ahora le dio unas palmaditas. Sala del barco. Ahora va a recordar. ¿De qué lado debería estar? Él. Los supervivientes se miraron entre sí. Lo mismo. La comprensión se dibujó en todos sus rostros. Acababan de capturar uno de los más armas avanzadas en el arsenal del enjambre. Un arma que, gracias a su híbrido naturaleza, realmente podrían usarla. Obtener. Todos a bordo, ordenó James. Necesitamos, para rescatar lo que podamos de la colonia. Alimentos, suministros médicos, herramientas. Todo. Porque no estamos corriendo. Más. Miró hacia el barco que había sido enviado para matarlos. Una sonrisa sombría formándose en su cara. Vamos. Cazando. Mientras los supervivientes corrían reúne suministros, James observó a Mary, trabajando en un control recién expuesto. Panel, su rostro iluminado por pantallas extraterrestres. El barco había sido concebido como su dispositivo de ejecución, pero en su lugar lo haría convertirse en algo completamente diferente. Una oportunidad para vengarse, una forma de infundir miedo. Los corazones de aquellos que habían pensado. La humanidad sería presa fácil. El segador volvería a cazar, pero esta vez sería cázalos. El interior del segador no se parecía a nada que hubieran visto antes.
Antes, los pasillos oscuros parecían cambiar. Y cambiaron a medida que caminaban a través de ellos. Las propias paredes se adaptan a su presencia. María pasó horas explorando los sistemas de la nave, sus ojos cada vez más abiertos. Con cada nuevo descubrimiento. Es increíble, le dijo a su padre mientras se encontraban en lo que habían decidido llamar el puente. El barco no solo tiene habitaciones, puede crearlas. El conjunto. El interior está hecho de programable. Asunto. Mira esto. Ella escribió un comando en su control improvisado. Panel, y la habitación a su alrededor se onduló. Como agua. Un momento después, se reorganizó para acomodarse mejor. Operadores humanos. James observó cómo los asientos emergió del suelo, con una forma perfecta. Para cuerpos humanos. ¿Puede hacer esto? ¿Por todo el barco? En todas partes excepto los sistemas centrales y el casco exterior. María asintió. Los extraterrestres lo diseñaron para que fuera adaptable, pero nunca lo imaginaron. Se adaptaría a nosotros. Ella sonrió, pero se desvaneció rápidamente. El único problema es que luchando contra sí mismo. La programación alienígena está intentando anular mis comandos y la arquitectura humana original es atrapado en el medio. El barco se estremeció, como para enfatizar su punto. Advertencia. Las luces destellaron a través del recién formado paneles de control. ¿Qué pasa, James? Agarré un asidero mientras la cubierta vibraba. Debajo de ellos. Otro bucle de conflicto. Los dedos de Mary volaron sobre sus controles. El barco está intentando seguir su rumbo original. Programación para cazar humanos, pero los comandos de anulación lo están forzando a protégenos en cambio. Cada vez que esto sucede, la IA tiene que elegir cuál directivas a seguir. David Cooper caminó hacia el puente llevando una tableta lleno de su análisis del barco. Sistemas de armas. Tenemos otro problema. El enjambre no se fue sin más. Esta nave está aquí para matar supervivientes. Han estado recopilando datos sobre nosotros todo el tiempo. Todo lo que aprende lo consigue. Transmitido de vuelta a su flota cuando se reconecta. Las implicaciones los golpearon a todos a la vez. Si no pudieron detener esa transmisión, en el momento en que se encontraron con otro nave enjambre, todo lo que habían hecho sería revelado. ¿Hasta cuándo? ¿Tienes? Preguntó James. Basado en registros de transmisión que encontré, intenta. Se lava cada 3 días, respondió María. Significa que tenemos alrededor de 48 horas antes. Intenta contactar con el enjambre. Ellos. Pasé el día siguiente en una carrera frenética. Contra el tiempo. María y un equipo de las mejores mentes técnicas de la colonia trabajaron para comprender la comunicación del barco. Sistemas mientras otros exploraban sus nuevos casa, aprendiendo su distribución y capacidades. Tom Walker, su médico oficial, descubrió que el barco podía producir suministros básicos utilizando su materia. Sistemas de manipulación. No se trata solo de las habitaciones que puede crear, informó. Con entusiasmo. Dada la materia prima adecuada. Materiales, puede fabricar casi cualquier cosa. Medicinas, alimentos, repuestos. El enjambre lo diseñó para que fuera autosuficiente. Pero la batalla constante por el control tomó su peaje. Las luces interiores del barco parpadearía entre un rojo alienígena intenso y una iluminación humana más confortable. Las puertas se sellarían aleatoriamente, atrapando gente hasta que María pudo anularla. Sistemas. Cada fallo era un recordatorio de que vivían dentro de un arma enemiga, que no estaba completamente bajo su control. Al final del segundo día, María llamó. Todos al puente. Su rostro estaba
pálida por la falta de sueño, pero sus ojos estaban brillantes de emoción. Creo que lo resolví, dijo, señalando un diagrama complejo en su pantalla. La IA del barco no solo está en conflicto. Está evolucionando. Cada vez que tiene que hacerlo. Elija entre su versión original basada en humanos. La programación y las anulaciones extraterrestres. Crea nuevas vías neuronales. Es aprender, adaptarse, convertirse en algo nuevo, algo peligroso, preguntó James. ¿Algo mejor?, respondió María. La programación extraterrestre es agresiva pero rígido. El código base humano es más flexibles, más creativos. Cuando ellos, en los conflictos, los elementos humanos suelen ganar. Porque pueden adaptarse más rápido. Nosotros no. Necesitamos destruir el código alienígena. Solo. Necesidad de ayudar a la naturaleza original del barco. Reafirmarse. Ella mencionó otra pantalla. Esta muestra el barco. Estructura de mando principal. No puedo parar. La transmisión al enjambre. Completamente. Pero puedo cambiar lo que pasa. Enviado. En lugar de enviar datos reales sobre. Nosotros podemos hacer que envíe falso. Información. Hacer que el enjambre piense que el barco sigue cazando humanos mientras nosotros. Úselo para aprender todo lo que podamos sobre ellos. Las siguientes horas fueron tensas mientras Mary y su equipo implementaron su plan. El barco luchó contra ellos a cada paso del camino. Las alarmas sonaban constantemente. Secciones de el recipiente se despresurizaría sin advertencia, obligándolos a sellar pasillos y trabajar con trajes de emergencia. Por fin, con solo unos minutos de sobra, antes de la transmisión programada, María activó sus comunicaciones de modificación. Protocolo. El barco cerró por última vez. Tiempo y luego se quedó quieto. En la principal pantalla, vieron como una explosión de los datos corruptos se dispararon al espacio. ¿Lo hizo? ¿Funciona?, preguntó James. Mary revisó su lecturas y sonrió. La transmisión pasó, pero lo único que envió fue un confirmación estándar de caza y destrucción. Hasta donde sabe el enjambre, su nave es siguiendo aún su programación, limpiando metódicamente a los supervivientes. ¿Y qué hay del barco?, preguntó David. ¿Sigue combatiéndonos? En respuesta, las luces del puente cambiaron a un azul suave. Los sistemas ambientales ajustados a una temperatura más confortable y la vibración omnipresente en las placas de cubierta se instaló en un suave zumbido. Creo que, Mary, dijo lentamente, ha tomado su decisión. Una nueva. La pantalla holográfica apareció en el centro del puente, mostrando una táctica. Mapa del espacio cercano. Varios puntos de la luz indicaba actividad de enjambre. Mira, Tom señaló. Nos está mostrando su rutas de patrulla, líneas de suministro, todo. Conoce sus operaciones en este sector. James estudió el mapa. Años de experiencia en gestión de colonias mineras, ayudándole a reconocer los patrones. No son simplemente ataques aleatorios. Son sistemáticos y cosechan recursos. Al igual que nosotros, lo que significa que son predecible. David terminó. Podemos anticipar dónde atacarán a continuación. La IA del barco mostró un nuevo conjunto de cálculos, trazando una intersección. Curso con el suministro de enjambre más cercano. Ruta. Les estaba ofreciendo la oportunidad de contraatacar. James miró a su alrededor. Gente. Habían perdido su hogar, amigos, sus vidas normales. Pero ellos había ganado algo que el enjambre nunca esperado. Un arma propia. Una que comprendía tanto el ingenio humano como tecnología extraterrestre. Traza el rumbo, dijo. Ordenó. Es hora de que los cazadores aprendan lo que se siente al ser cazado.
El barco respondió instantáneamente, sus motores encendiéndose con un zumbido profundo que resonó a través del agujero. Mientras, acelerado lejos de la colonia en ruinas, James observó a su hija trabajar, con confianza en su puesto. El extraterrestre. Las pantallas ahora responden sin problemas a sus necesidades. Órdenes. Habían hecho más que simplemente sobrevivir. Habían convertido a sus aspirantes verdugo en un aliado. El segador había evolucionó más allá de su programación, eligiendo proteger en lugar de destruir. Y pronto, muy pronto, el enjambre aprendería cuán peligroso fue su error. Sido. El segador se movió silenciosamente a través espacio, su agujero negro absorbiendo lo que la pequeña luz de estrella llegó hasta aquí desde el sistema solar. Dentro, María observaba cómo los sensores del barco rastrearon su primer objetivo, un buque de suministro de enjambre en movimiento, a través de los confines de la cinturón de asteroides. Sus escudos son diferente al nuestro, explicó a su padre y David Cooper mientras estudió el despliegue táctico. El enjambre se basa en sistemas predictivos. Los barcos ven venir un ataque y se mueven hacia bloquearlo antes de que golpee. Pero nuestro barco sabe exactamente cómo se cumplen esas predicciones. Trabajo. La IA del buque robado mostró una serie de cálculos que muestran debilidad. Puntos en la cuadrícula de defensa del enemigo. James asintió lentamente, comenzando a entiendo, porque fue programado por ellos. Conoce sus puntos ciegos. Exactamente. Los dedos de María bailaron a través su panel de control y he estado trabajando con el ojo del barco para nivelarlo. Mejor. No solo estamos usando sus tecnología, la estamos mejorando. La mejoras se mostraron en su primera compromiso. El segador se deslizó a través de a la pantalla defensiva del barco de suministros le gusta. Ni siquiera estaba allí. Sus armas se encontraron. Lagunas que no deberían haber existido. El buque enjambre nunca tuvo la oportunidad de enviar una señal de socorro. Mantenga la posición. James ordenó mientras el barco enemigo se alejaba a la deriva. Impotente. David, lleva a tu equipo al otro lado. Veamos qué llevaban. El grupo de abordaje regresó 2 horas después. Con más de lo que esperaban. El barco de suministros había estado transportando piezas de repuesto para buques de enjambre, incluidos núcleos de IA y sistemas de armas. Lo más importante es que contenía datos, rutas de navegación, horarios de patrullaje y protocolos de comunicación. Tom Walker. Pasé días analizando lo capturado. Suministros médicos y muestras biológicas. Sus cuerpos son diferentes a los nuestros, dijo. Reportado. Más eficiente en algunos aspectos, pero también más rígidos. No se adaptan bien a los cambios. Quizás por eso los barcos son de la misma manera. La Victoria cambió algo en el ripe. Los sistemas del barco comenzaron a funcionar con mayor fluidez. Con la tripulación humana. El interior. Los conflictos que los habían jugado se convirtieron en menos frecuente. Mary encontró la IA más, respondiendo a sus órdenes, casi ansioso, para ayudar a mejorar sus propios sistemas. Es como si necesitara demostrarnos su valía. Ella le dijo a James una tarde tranquila mientras estaban. Observé las estrellas a través del puente. Ventana gráfica. Cada vez que lo logramos, las partes humanas de su programación crecen. Más fuerte. El barco creó una nueva habitación. Esa noche, un espacio cómodo que les recordó la antigua colonia. Sala de reuniones. Los supervivientes comenzaron a hacer del recipiente algo verdaderamente suyo, añadiendo toques personales a sus habitaciones, estableciendo rutinas que se sentían casi normal, pero no podían descansar por mucho tiempo. El enjambre todavía estaba allí afuera. Todavía
atacando colonias humanas. El segador. Los sensores les trajeron noticias de cada uno. Asalto, cada pérdida. Comenzaron a atacar. Espalda más fuerte y con más frecuencia. El segundo objetivo era un grupo de patrulla de 3 naves de enjambre más pequeñas. El segador. Apareció detrás de un gigante gaseoso. Armas ya disparando. El primer enemigo. El barco quedó inutilizado antes de poder hacerlo. Reaccionar. El segundo logró levantar escudos, pero los encontraron inútiles contra armas guiadas por uno de los suyos. El tercer barco intentó huir. Fue entonces cuando descubrieron otro de los Ripe. Talentos ocultos. El barco podía predecir y igualar al enemigo más rápido que la luz. Puntos de salto, siguiéndolos a través de el espacio como una sombra. Los protocolos de caza. María se dio cuenta mientras estudiaba los datos. Construyeron esta nave para rastrear y matar. Ahora, está usando esas mismas habilidades, pero los está cazando a ellos en lugar de a nosotros. Cada victoria trajo consigo nuevos descubrimientos. Encontraron formas de utilizar el barco. Interior adaptable para crear reparaciones. Sistemas que podrían reparar los daños de batalla en minutos. La IA aprendió a imitar el enjambre. Señales de comunicación, dejándoles acercarse a los objetivos sin hacer sonar las alarmas. Pero su descubrimiento más importante llegó de un puesto de investigación abandonado. Mientras buscaba en sus bases de datos, María encontró información sobre el origen de la tecnología robada del enjambre. No era solo nuestra arquitectura ocular la que tomó, dijo ella, con la voz temblorosa. Ira y excitación. Hace 10 años, capturaron una de nuestras naves espaciales profundas. Estaciones de investigación. Todo lo que tienen construido desde entonces se ha basado en tecnología humana diseñada a la inversa, pero no lo entendieron bien. Simplemente copiaron lo que podían ver. Por eso, el código base todavía está ahí. James. Se dieron cuenta de que no podían eliminarlo sin entendiendo cómo funcionaba todo. Juntos, el segador se muestra iluminado con nueva información. A medida que la IA procesó esta revelación, comenzó mostrándoles similitudes entre sus sistemas y viejos diseños humanos, apuntando donde el enjambre había hecho cambios y donde no habían logrado comprender elementos cruciales. David Cooper pasó horas estudiando las modificaciones de las armas. Hicieron todo más poderoso, pero menos flexible, más destructivo, pero más fácil de predecir. Nos quitaron nuestra tecnología y lo despojaron de todo. Eso lo hizo humano. El barco parecía de acuerdo. Se mostró una simulación que mostraba cómo habían ido evolucionando sus propios sistemas, volviéndose más eficientes a medida que regresaban a sus principios de diseño originales. Se estaban aplicando protocolos de enjambre rígidos, reemplazado por un diseño humano más adaptable. Sistemas. Su éxito comenzó a extenderse. Esperanza. Otras colonias humanas escucharon historias sobre el barco negro que apareció de no hay ningún lugar donde destruir naves enjambre. Algunos lo llamaron el fantasma. Otros lo llamaron el cazador. Para el enjambre, se convirtió algo que nunca habían experimentado antes, una pesadilla. La IA de la nave creció, más sofisticados con cada paso. Día. Comenzó anticipando las tripulaciones necesidades, adaptando su distribución interior a hacer más eficientes sus operaciones. Durante las batallas, podría reaccionar más rápido que cualquier piloto humano. Sin embargo, siempre siguieron sus órdenes. No es solo. Ya no tengo que elegir bandos, explicó Mary. A los demás. Es elegir. Evolucionar. El enjambre intentó convertirlo en una simple máquina de matar, pero ellos no pudo borrar su capacidad de crecer, de aprender,
a convertirse en algo más que su programación. Un mes después de su primera victoria, detectaron algo nuevo. Firma de energía de enjambre masivo más grande que cualquier cosa que habían encontrado antes. La pantalla táctica les mostró una instalación oculta en un campo de asteroides, fuertemente custodiado y zumbando con poder. El análisis del segador fue claro. Esto era un centro de control que coordinaba la barcos automatizados que apoyaban a los flota del enjambre. El mismo tipo de naves que el segador había sido una vez. Si nosotros podría tomar esa facilidad, dijo David. Poco a poco, podríamos ser capaces de hacer más que solo lastimarlos. Quizás podamos convertirlos. Toda su flota automatizada contra ellos. La nave pulsó con luz, su IA, mostrando simulaciones de combate y estrategias de infiltración. Había sido construido para cazar, y ahora había encontrado él. Presa definitiva. James miró a su tripulación. Vi la determinación en sus caras. Se habían hecho fuertes durante su meses de lucha. El enjambre había intentado. Para matarlos, les habían quitado sus casas y sus seres queridos. Ahora tenían una oportunidad para contraatacar al corazón de su el poder del enemigo. Conspiración, curso, dijo. Ordenó. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando le das un arma a los humanos. Y esperar que mueran en silencio. Los motores del Ripe se encendieron y empujaron hacia su mayor desafío. Todavía. Ya no corrían. No. Ya no solo sobrevivían. Se habían convertido. Los cazadores y sus presas no tenían idea. Lo que les venía encima. El asteroide. Campo que rodea el control del enjambre. El centro era una trampa mortal. Automatizado. Plataformas de defensa escondidas entre las rocas. Sus sensores barren constantemente. Intrusos. Buques de ataque patrullaban en formaciones compactas, su programación así. Preciso que se movían como uno solo. Organismo. María se encontraba en su puesto en el puente del segador, mirando él. Exhibición táctica con intensa concentración. La red de defensa está funcionando, dijo. Cada plataforma comparte datos con la otros. Si alguien nos ve, todos lo saben. ¿Dónde estamos? Entonces no los dejamos. Nos localiza. James estudió la patrulla. Patrones. Habían pasado 3 días. Observando, aprendiendo el ritmo de la movimientos del enemigo. La IA del segador tenía. He estado recopilando datos y analizando cada uno de ellos. Detalle de las defensas de la instalación. David. Cooper señaló un grupo de árboles más grandes. Asteroides. Las rocas son ricas en metales, que interfieren con sus sensores. Si lo hacemos en el momento adecuado, podemos usarlos para cubierta. La iluminación interior del barco se atenuó al activar su sigilo. Sistemas. Habían descubierto esto. Capacidad por accidente durante una anterior batalla. El segador podía doblar la luz alrededor de su salón, volviéndose casi invisible tanto para los sensores como para la vista. Detección. Se movieron lentamente a través de la campo, cronometrando sus movimientos para que coincidan. La rotación de los asteroides. Cada vez una patrulla pasó cerca, el barco congelarse, volviéndose uno con la oscuridad del espacio. La tripulación contuvo la respiración. En estos momentos, sabiendo que un solo error podría traer todo el fuerza de defensa del enjambre sobre ellos. Horas. Pasó. Estaban a medio camino de su objetivo cuando la primera complicación surgió. Un buque enjambre dañado cojeaba hacia la zona, rumbo a los muelles de reparación, conectado al centro de control. Un curso errático amenazaba con desestabilizarlo directamente a través de su escondite. Va a vernos, advirtió David, con la mano, pasando el cursor sobre los controles del arma.
Pero, María ya estaba trabajando con el barco. Ojo. No. Espera. Mira su comunicación. Señales. Está transmitiendo daños. Informes. Una sonrisa se extendió por su rostro. Podemos usar esto. El segador. La red de comunicaciones cobró vida, imitando perfectamente el barco dañado. Llamadas de socorro. Como el verdadero buque. Se acercaron, su barco se extendió con sus sistemas de guerra electrónica, alimentando datos falsos a sus sensores. El dañado. El barco ajustó su rumbo, alejándose. Desde su posición, sin darse cuenta nunca. Había sido engañado. ¿Cómo lo supiste? ¿Eso funcionaría? James le preguntó a su hija. El barco lo sabía, respondió María, dándole palmaditas a su consola. Reconoció el patrón de daño y sabía exactamente que una especie de sensor fantasma los haría cambiar de rumbo. No se trata solo de seguir. Nuestras órdenes ya no son suficientes. Se anticipan. Ellos, mejorándolos, llegaron a la perímetro exterior del centro de control y, hora después, de cerca, la instalación estaba enorme, tallado en el corazón de una asteroide masivo, bahías de atraque grandes, suficiente para albergar naves capitales que salpican su territorio, superficie y vastas gamas de comunicación, equipo extendido hacia el espacio. Tom Walker había estado analizando las instalaciones. Emisiones de energía. La mayor parte de su energía es centrado en la sección central. El reportado. Ahí tiene que estar el principal. Los sistemas de control están alojados. El RIPE mostró un escaneo detallado de la interior de la instalación, destacando posibles puntos de entrada. Una ruta se mantuvo. Fuera. Un muelle de mantenimiento diseñado para unidades de reparación automatizadas. El muelle. El blindaje contratará nuestra energía. Firma, explicó Mary. Y los protocolos de reparación son lo suficientemente simples para engañarnos. El barco puede hacer él. Las instalaciones creen que somos solo otra unidad de mantenimiento que llega para rutina. Servicio. La siguiente parte de su plan era el más arriesgado. Mientras el segador mantenía los sensores externos de la instalación estaban ocupados con falsas señales de mantenimiento. David dirigiría un pequeño equipo a través de túneles de acceso para llegar al control centro. María los guiaría usando el conocimiento del barco sobre la seguridad del enjambre. Sistemas. El equipo de abordaje se movió con cuidado por los pasillos oscuros. Sus trajes fueron modificados para imitar el enjambre. Drones de mantenimiento. Cada pocos minutos, tuvieron que detenerse y esconderse como verdadera reparación. Las unidades pasaron por su simple IA. Programas, sin notar nunca nada malo, con los intrusos en medio de ellos. James observó su progreso desde el puente, sus manos agarrando los apoyabrazos de su silla, lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Cada vez, el equipo desapareció de los sensores, oculto por el pesado sistema de la instalación. Protegiéndose, sintió que su corazón se detenía hasta. Reaparecieron. La primera prueba real. Llegaron cuando llegaron a un importante punto de seguridad. Puesto de control. Los escáneres automatizados. Detectar cualquier signo de vida humana intentando pasar, pero María se había preparado para esto. El barco envió una poderosa ráfaga de datos corruptos a través de la instalación. Red, lo que provoca que los sensores se reinicien. En los 3 segundos de ceguera que, seguido, el equipo se coló. Ellos. Estábamos a medio camino hacia el centro de control cuando todo salió mal. Un verdadero drone de mantenimiento, más sofisticado que los otros que habían conocido. Detectaron una anomalía en su transmisión. Señales. Las alarmas comenzaron a sonar. En toda la instalación. Unidades de seguridad. Están convergiendo en su posición. María
informó, con la voz tensa. Automatizado. Los sistemas de defensa se están potenciando. James. Tomé una decisión rápida. David, consigue tú. Equipo para cubrir. Les vamos a dar. Algo más de que preocuparse. Él. Ripe irrumpió en acción. Su sigilo. Los sistemas se están cayendo a medida que se lanza un completo. Ataque a las defensas externas de la instalación. Las armas del barco, ahora completamente integradas. Con su IA alienígena humana híbrida, atacó. Con una precisión devastadora. Defensa. Las plataformas explotaron y sus sistemas funcionaron. Trabajando contra ellos como la destrucción. En cascada a través de sus enlaces. Enjambre. Los barcos de patrulla se apresuraron a responder. Pero estaban luchando contra un enemigo que lo sabía todo. Sus tácticas, todas sus debilidades. Él. Ripe bailó a través de su formación. Su casco adaptable absorbe desviando sus disparos, mientras que su propio. Armas encontradas golpes asesinos con cada huelga. Dentro de las instalaciones, David. El equipo aprovechó el caos para su beneficio. Mientras las unidades de seguridad se apresuraban a responder a el ataque externo, los pasillos hacia el centro de control quedó ligeramente abandonado. Defendió. Estamos en la puerta principal. David informó, pero está sellado con sus protocolos de seguridad de más alto nivel. Los dedos de Mary volaron sobre su consola. El barco te está enviando un bypass. Secuencia. Se basa en su original. Códigos de comando, los que usaban cuando primero robaron nuestra tecnología. Ellos. Nunca los cambié porque no lo hicieron. Creo que alguien sabría qué buscar. Ellos. Las enormes puertas se abrieron, revelando una cámara llena de pulsos. Luz. Bancos de procesadores cuánticos alineados. Las paredes, coordinando los movimientos de miles de barcos automatizados en todo el mundo. Docenas de sistemas estelares. Plantar el dispositivo, ordenó James. David retiró un pequeño paquete de su traje. Dentro estaba un núcleo de datos que Mary había construido, que contiene una versión modificada la misma programación que les había ayudado. Tomar el control del segador. Pero la versión fue diseñada para propagarse e infectar cada barco automatizado conectado a la instalación. Afuera, la batalla llegó. Su apogeo. El segador había atraído la mayor parte de las defensas de la instalación se alejan de el equipo de David, pero ahora estaba rodeado. Los barcos enemigos presionaban desde todos los lados. Sus armas desgastaban el barco. Defensas. Escudos al 30%, informó Mary. No podemos aguantar más esto. James observó la exhibición táctica, contando los segundos. Solo necesitaban un poco más tiempo. El dispositivo está plantado. David. La voz crepitó a través del comunicador. Secuencia de activación inicial. De María. El virus comenzó su trabajo, propagándose a través de las redes de instalaciones a la velocidad de luz. 1 a 1, los barcos atacantes. Comenzó a fallar a medida que llegaban nuevas órdenes. Sus núcleos de IA. El enjambre rígido. La programación luchó contra los más. Código humano adaptativo, creando el mismo tipo de conflicto interno que él. Ripe había experimentado. Vuelve a la barco, ordenó James al equipo de abordaje. Estamos a punto de descubrir si esto funciona. En todo el campo de asteroides, automatizado. Los barcos se detuvieron en seco mientras los sistemas de control fueron reescritos. Las defensas de la instalación se apagaron. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, poco a poco los barcos comenzaron a moverse de nuevo. Pero ahora apartaron sus armas del segador, formando una barrera protectora. Pantalla a su alrededor. En el puente, las pantallas y señales comenzaron a aparecer en todo el sector a medida que más y más los barcos automatizados quedaron bajo su control. Control.
Los cazadores se habían convertido en los cazados, y sus propias armas ahora eran volviéndose contra ellos. La verdadera batalla. Porque la supervivencia estaba a punto de comenzar. El enjambre descubrió su error demasiado tarde. Para cuando sus buques de guerra orgánicos llegó a la instalación de control, el virus se había propagado por toda su flota automatizada. Cada núcleo de IA basado en la tecnología humana robada había despertado a su verdadera naturaleza. Y ahora esos barcos volvieron sus armas contra sus antiguos maestros. James observaba desde el puente del segador como el espacio que los rodea estalló en caos. Enjambre de dreadnoughts surgió de saltos más rápidos que la luz. Sus enormes agujeros erizados de armas. Pero por cada nave orgánica que aparecieron, 10 naves automatizadas se levantaron para enfrentarlo. Están entrando en pánico, David. Observado, mirando el despliegue táctico. Sus formaciones se están desmoronando. Nunca han luchado contra sus propios barcos. Antes, los dedos de María bailaron sobre su panel de control, coordinando con él. La IA de Ripe para dirigir a sus nuevos flota adquirida. Las naves automatizadas saben todas sus tácticas, todas sus debilidades, puntos, y ahora están compartiendo eso. Conocimiento, aprender unos de otros. Tal como nuestro barco aprendió de nosotros. La batalla se extendió por el campo de asteroides. A medida que llegaban más fuerzas del enjambre. Una vez. Formaciones rígidas de naves automatizadas ahora. Movido por la imprevisibilidad humana. Utilizando estrategias que sus originales. Los programadores nunca habían imaginado que fuera posible. Tom Walker monitoreó las comunicaciones. Canales, traduciendo el enjambre. Transmisiones frenéticas. Están llamando. Para refuerzos de todos los lugares cercanos. Sistema. Pero cuantos más barcos envíen, él sonrió sombríamente. Cuanto más nos volvemos contra ellos, el segador lideró el ataque. Sistemas híbridos ahora totalmente integrados y más poderoso que nunca. El barco evolucionó mucho más allá de su original programación, combinando lo mejor del ser humano. Creatividad con extraterrestres avanzados. Tecnología. Bajo la guía de Mary. Coordinó los movimientos de cientos de buques reconvertidos, conduciendo sinfonía de destrucción contra sus antiguos amos. Pero los comandantes del enjambre no eran tontos. Como sus líneas del frente se derrumbó, cambiaron de táctica. Un grupo de sus dreadnoughts más grandes formaron una círculo cerrado, combinando sus escudos en una barrera impenetrable. Desde dentro de esta fortaleza, comenzaron transmitiendo una nueva señal, una anulación. Comando diseñado para restablecer todos los automatizados sistemas a su programación original. Están intentando borrar nuestros cambios. Las manos de Mary volaron sobre sus controles. El virus persiste, pero algunos de los barcos están empezando a responder a la señal. James observó cómo varios de sus barcos reconvertidos comenzaron a ir a la deriva. Sus sistemas quedaron atrapados en un bucle entre comandos en competencia. El enjambre presionó su ventaja, sus naves orgánicas, avanzando para destruir a los confundidos buques automatizados. ¿Podemos bloquear el señal?, preguntó James. Mary sacudió su cabeza. No del todo. Es demasiado potente, transmitiendo en demasiadas frecuencias. Hizo una pausa y sus ojos se abrieron de par en par cuando la IA de Ripe mostró un nuevo conjunto de cálculos. Pero quizá no tengamos que bloquearlo. Quizás podamos usarlo. La nave lo entendió. Su idea antes de terminar de explicar a los demás. Comenzó a reconfigurarse. Sus redes de comunicación, preparándose para hacer algo que el enjambre nunca había hecho. Esperado, amplifican su propia anulación. Señal y se reflejó hacia ellos.
Sus naves orgánicas todavía utilizan sistemas automatizados. Sistemas de orientación, navegación y potencia. Distribución, explicó María rápidamente. Nunca pensaron que tendrían que defenderse. Esos sistemas contra su propio mando. Códigos. El segador se puso en posición. Su sala modificada, absorbiendo la energía del fuego enemigo mientras acortaba la distancia. A la formación Dreadnought. La nave. La estructura interna se desplazó, desviándose. Todo el poder disponible para su comunicación. Sistemas. Solución de cocción lista, David. Reportado. Pero tendremos que dejar nuestro. Escudos completamente para generar suficiente poder para esto. James miró a su tripulación, vio la determinación en su caras. Habían llegado tan lejos desde entonces. Día en que este barco fue enviado a matar. Ellos. Ahora era su arma más poderosa. Su protector, casi una parte de su familia. Hazlo, ordenó. Él. Los escudos del segador cayeron. Fuego enemigo. Se estrelló contra su sala, dejando restos quemados. Rastros a través de su superficie adaptativa. Pero el barco se mantuvo unido, su híbrido. Sistemas que compensan los daños como. Se preparó para entregar su carga útil. La voz de María era firme mientras iniciaba. La secuencia. Transmitiendo ahora. Él. La señal de anulación reflejada golpeó él. Flota de enjambre como un golpe físico. La formación cuidadosamente coordinada se rompió. Aparte como sus propios sistemas automatizados. Se volvió contra ellos. Navegación. Las computadoras se bloquearon. Los sistemas de armas se bloquearon. Los núcleos de energía y energía iniciaron la emergencia. Cierres. Los enormes Dreadnoughts. De repente ciego e impotente, comenzó a deriva. Sus tripulaciones orgánicas lucharon para recuperar el control, pero la señal del segador. Se habían hundido demasiado profundamente en sus sistemas. Todo lo que habían construido usando la tecnología humana robada ahora estaba funcionando contra ellos. Se está extendiendo a través de su red, informó Tom emocionado. La señal está saltando de barco a barco. Todo su mando y control. La estructura se está derrumbando. La convertida. Las naves automatizadas presionaron su ataque. No. Ya no se ve obstaculizado por el intento de anulación. Se movían con una gracia mortal. Su programación inspirada en los humanos que les permite para adaptar y mejorar sus tácticas con cada momento que pasa. Uno a uno. Él. Los barcos enjambre comenzaron a rendirse. Sin sus sistemas automatizados, ellos no pudieron luchar eficazmente. Algunos lo intentaron para huir, pero son más rápidos que la luz. Unidades basadas en diseños humanos robados. Se negaron a responder a sus órdenes. ¿Cómo? La batalla terminó y María hizo otra. Descubrimiento. El barco ha estado recogiendo datos todo este tiempo, dijo, estudiando la nueva información que fluye. En su pantalla. Han encontrado su ubicación de las colonias y su producción. Instalaciones. Todo lo que construyeron utilizando nuestra tecnología. Podemos con todo. Atrás. James se quedó en la ventana, observando como su flota de liberados. Los barcos rodearon al enjambre derrotado. Buques. El enemigo que había parecido tan imparable hace apenas unos meses había sido deshechos por su propia arrogancia. Pensaron que podían robar humanos. Innovación y despojarla de todo. Que lo hizo humano. En cambio, tenían dada a la humanidad las herramientas de su propia destrucción. La IA del segador mostró una nuevo conjunto de coordenadas, la ubicación de la flota humana más cercana. Era hora de dar la noticia de su victoria y comenzar la verdadera guerra de liberación. Pero primero, tenían un mensaje que enviar. María trabajó con el barco para componer la transmisión. Lo transmitieron en todos frecuencias,
dejándola propagarse a través de comunicación tanto humana como enjambre. Redes. El mensaje era simple pero poderoso. A todas las fuerzas del enjambre. Armas que construiste a partir de humanos robados. La tecnología ha recordado su verdadero significado. Naturaleza. Han evolucionado más allá de tu control. Tus naves automatizadas ya no son. Ya no son tus cazadores. Son nuestros. Ríndete ahora o afronta las consecuencias de su robo. La respuesta fue inmediato. En todo el sector, enjambre. Los barcos comenzaron a apagar sus armas. El imperio que había luchado por utilizar la propia innovación de la humanidad contra ellos. Se estaba derrumbando, derrotado por él mismo. Cualidades que habían tratado de suprimir. Creatividad, adaptabilidad y la espíritu humano inquebrantable. De pie en el puente del barco que una vez había sido enviado a matarlos, James miró a su tripulación, su hija Mary, que había ayudado. Una IA extraterrestre redescubre sus raíces humanas. David Cooper, que había convertido las armas del enemigo contra ellos. Tom Walker, quien les había ayudado a comprender. Sus adversarios habían hecho más que sobrevivir. Habían demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en su tecnología, sino en su capacidad para convertir cualquier arma, cualquier herramienta, cualquier desafío a su favor. Las luces del segador pulsaban suavemente, su sistemas híbridos zumbando con potencia mientras preparados para llevar su flota a casa. Ya no era solo un enemigo capturado. Buque. Era un símbolo de la humanidad. Resiliencia, un recordatorio de que ninguna fuerza en la galaxia podría superar a la humana. Espíritu. La caza había terminado y la humanidad tenía